pues vamos a empezar presentando a nuestro conferenciante, Daniel Ramírez Izquierdo, que es un colaborador importante de la biblioteca, ya que lleva el club en clave psicológica desde hace 20 años. Para nosotros es un honor que todos los años siempre nos ofrezca una conferencia, siempre mirando la literatura desde el punto de vista psicológico y de manera gratuita, por lo que se lo agradecemos enormemente. Además de ser uno de los coordinadores de nuestro club, también ha ejercido como psicólogo clínico en varios centros penitenciarios y como profesor en varias universidades, entre ellas la UNED de Guadalajara y la Universidad de Alicante. Y hoy nos va a hablar de un punto de partida muy interesante. Nos va a intentar demostrar de qué pasta psicológica estamos hechos. Así que le cedo la palabra para que empiece y nos empiece a contar cosas. Bueno, buenas tardes. Gracias a la biblioteca, gracias a Gloria. Y ahora me imagino yo sentado ahí mirando a este lado de la mesa y me imagino una pintura románica en la que se ve al Dios Todopoderoso, Pantocrátor, y al lado del Pantocrátor a ambos lados aparecen dos letras, la primera y la última, Alfa y Omega. Y yo aquí estoy ocupando la Omega, ¿no? Y Gloria, la situación del Alfa, ¿no? O la letra Alfa, ¿no? La que empieza, la que tiene todo el porvenir por delante, yo el porvenir siempre lo tengo ya por detrás, ¿no? Y agradezco que todos los años me abran las puertas para contar aquí cosas que tienen que ver siempre con lo que hacemos en el club de lectura, que es leemos novelas como leen casi todos los libros de los clubes de lectura, pero la diferencia que hay en el nuestro es que cogemos los personajes y los tumbamos en el diván y les preguntamos por qué aman como aman, por qué odian como odian, por qué hacen lo que hacen, por qué repiten siempre lo mismo, ¿no? Y ya no sé si esta es la 13, 14 o 15 conferencia, ¿no?, que siempre tiene esa referencia literaria de personajes literarios que me sirven para hablar de algún tema psicológico, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, a ver si atino con esto. El año pasado la conferencia se tituló Dos casos de libro de abuso sexual en la infancia, y era el análisis de dos personas que habían sufrido abuso sexual en la infancia, dos personas que aparecían en libros, ¿no? Uno en una novela de una autora norteamericana que se titulaba Tan poca vida, que es un libro extraordinario desde el punto de vista literario y sobre todo desde el punto de vista del testimonio de esa cosa horrorosa que es el abuso sexual en la infancia, ¿no? El otro era un libro autobiográfico, instrumental, de un pianista inglés afincado en España, James Rhodes, ¿no? El año anterior hablé también de otro personaje literario, aunque era un personaje real, ¿no? El título era De la soledad a la locura, y hablé del último libro que escribió Nietzsche cuando estaba ya en el límite entre la cordura y la locura. El libro se llamaba en latín Ecce Homo. Y en años anteriores... Conectar el proyector. Sí. Entonces mira a ver que estén los contactos bien. Ahí está. Vale, perfecto. En años anteriores había hablado también de temas literarios con el trasfondo psicológico, ¿no? Por ejemplo, hablé del protagonista de la novela, el narrador de la novela Lolita de Nabokov, ¿no?, para hablar de aquello, lo titulé Anatomía de un pederasta, ¿no?, para hablar de la pederastia, pero hablar de la pederastia de ese personaje, ¿no? Y después
explicar un poco ese fenómeno tan desgraciadamente extendido, ¿no? También otro año, y ya no voy a hacer referencias más a charlas anteriores, hablé de dos novelas de una novelista española, Marta Sanz, ¿no? Las dos novelas eran Clavícula y Lección de anatomía. En estas dos novelas la protagonista se llama igual que la autora, Marta Sanz. Como la autora, la protagonista de la novela es escritora, ha nacido en Madrid y ha pasado su juventud en Benidorm, es decir, que casi podríamos decir que es una autobiografía novelada, ¿no? Y en esa autobiografía muestra la grandísima preocupación que tiene Marta por el temor de estar enferma. Ella, bueno, el temor y casi el convencimiento de que tiene un cáncer de pulmón, y la decepción que lleva cuando va al médico y le dicen que no tiene nada. Aquella vez en la conferencia la titulé Marta Sanz, un personaje en busca de una enfermedad. Bueno, y voy a contar un poco el plan que tengo de la charla, que surge de esa frase que tantas veces hemos dicho cuando hemos visto a alguien que hace algo extraordinario, extraordinariamente bueno o extraordinariamente malo, ¿no? No decimos, pero ¿de qué pasta está hecho, ¿no? Y ponía entre paréntesis que la pasta de la que voy a hablar es la pasta psíquica, ¿no? Y voy a partir de un relato literario que se titula Informe a una academia, que es un relato corto de Kafka, en la que un mono que se ha humanizado cuenta cómo ha sido el proceso de humanización. Y eso lo cuenta en 2 o 3 páginas. Después voy a intentar responder a la cuestión de qué es lo psíquico. Y no solamente voy a decir lo que es lo psíquico para mí, sino que lo que es lo psíquico para otras corrientes psicológicas, para la medicina. El siguiente apartado lo he titulado La huella del otro, porque también voy a coger una referencia literaria, en este caso es la de Robinson Crusoe, que lleva ya 20 años en una isla solo, y un día encuentra en la playa la huella de un semejante a él, ¿no? Y lo titulo eso, La huella del otro, y a propósito de eso pues voy a hablar del papel del otro en la configuración de lo psíquico, en el proceso de humanización. Y a propósito de eso voy a hablar de un filósofo que se llamaba Emmanuel Levinas, que es un filósofo que es de un país del Báltico, de Lituania. Nació allí, aunque toda su carrera de producción filosófica la desarrolló en Francia. Y después voy a hablar de un libro de Freud que escribe en 1895, pero que no publica en vida, que se titulaba Proyecto de una psicología científica para neurólogos, en el que habla de esta cuestión que voy a tratar, ¿no? ¿Qué papel tiene el otro en la configuración del psiquismo, ¿no? Y por último voy a hablar de cómo se estructura lo psíquico, ¿no? Cómo se estructura lo psíquico. Y finalizaré con la respuesta a esta pregunta que me planteo, de qué pasta psíquica estamos hechos. Y procuraré que sea lo más claro y lo más conciso posible esa respuesta final.
Bueno, pues voy a empezar por el tema que decía del escrito de Kafka, en el que, como os decía, un mono que se ha humanizado cuenta cómo ha sido su proceso, ¿no? El personaje se llama Peter el Rojo, que es un mono que cuenta a una academia el trayecto que recorre para contar cómo se ha humanizado, cómo ha recorrido desde el estado salvaje al de ser humano, y que ahora se gana la vida como en un espectáculo de variedades contando su vida. Dice el protagonista que esta proeza, la de humanizarse, habría sido imposible de haber querido yo aferrarme obstinadamente a mis orígenes. Y continúa: la renuncia a toda obstinación fue justamente el mandamiento que me impuse. Yo, mono libre, me sometí a ese yugo, al yugo de ser humano, ¿no? Peter está decidido a ser otro, a no ser el que era, a ser otro, ¿no? El camino este de la humanización no tiene vuelta. Él ya se siente humano, han pasado unos años, y ya ve que el camino hacia atrás es imposible, ya no puede ser salvaje, ya es un humano. Lo cazan en la selva africana y lo llevan dentro de una jaula en un barco camino a Hamburgo, destinado a ser expuesto en una jaula en el zoológico de Hamburgo. Por primera vez en su vida estaba en una situación sin salida. Él en la selva siempre encontraba una salida cuando había algún peligro, ¿no? Pero tenía que encontrar una para salir de esa situación, para salir de la jaula y para salir de la situación de ser un salvaje. Busca una salida, no la libertad, que es lo que como animal salvaje había tenido antes. Desecha la idea de fuga, aunque piensa que para él eso va a ser muy fácil. Los barrotes eran de bambú, él tiene una dentadura de hierro y dice fácilmente, de un mordisco yo rompería esto y tendría la libertad. Pero ¿qué libertad? Si yo salgo de la jaula, me van a coger otra vez y me van a meter, y si salto al mar me voy a ahogar, ¿no? Así que él ya no se propone el ser libre, sino el ser como los humanos que está viendo durante los días que pasan desde que le embarcan en África hasta Hamburgo, ¿no? Y ve que los humanos pues tienen le gusta lo que hacen los humanos, ¿no? Y empieza a imitarles, ¿no? A hacer lo que hacen ellos, a ser como ellos, ¿no? Por un lado, lo dice al principio, él renuncia a lo que era, ¿no? Y por otro, encuentra, digamos, un proyecto de vida en los que ve, en los humanos que ve. Estos dos puntos los dejo ahí para retomarlos después, posteriormente. Estas dos cuestiones: renunciar a lo que eres, ¿no? Y ser una cosa que te viene de fuera, ¿no? Que en este caso son los humanos que ven, los humanos que fuman, los humanos que beben, los humanos que se ríen, los humanos que hablan, ¿no? La siguiente cuestión que me había planteado, este es el principio, ¿no? Y después el tema de qué es lo psíquico, ¿no? ¿Qué es lo psíquico? Lo psíquico desde la medicina, voy a poner dos ejemplos para ilustrar esto, ¿no? Uno,
es un ejemplo cinematográfico. Es la película de Woody Allen, Hannah y sus hermanos. Woody Allen va al neurólogo con la certeza de que tiene un tumor cerebral. El segundo ejemplo es el de Marta Sanz, la novelista que he mencionado antes, que va al médico con la certeza de que tiene un cáncer de pulmón. Y a los dos el médico le dice lo mismo: no tenéis nada. Es psicológico. Entonces aquí lo psicológico está tomado como un engaño, como un autoengaño. Desde la psicología no existe una respuesta uniforme, ¿no? Dependiendo de la orientación, pues lo psíquico se define de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, desde el conductismo que nos dice que la psicología estudia experimental y objetivamente la conducta, tanto la humana como la animal, excluyendo la conciencia y la introspección. Este estudio de la conducta se basa en el análisis de la conducta a partir de los estímulos y respuestas que conforman el ambiente físico, biológico y social. Para el psicólogo conductista, lo psíquico sería la conducta, que es lo que estudia la psicología conductista. Otra orientación, el cognitivismo. Para el cognitivismo estudia el modo de almacenar, organizar y recuperar la información recibida a través de los sentidos. Estudia, por tanto, la percepción, el aprendizaje, la memoria y el olvido. La psicología cognitiva tiene como referencia el funcionamiento de los ordenadores. La siguiente orientación que marco ahí para definir lo psíquico son las neurociencias, que es un conjunto de ciencias en las que está incluida la medicina, fundamentalmente la neurología y la psicología. Esta orientación estudia la estructura, desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso y su relación con el comportamiento. El psicólogo diría que lo psíquico sería el estudio de la base neuronal del comportamiento. Desde la psicología dinámica, esta psicología estudia los procesos emocionales, sus orígenes y los mecanismos inconscientes que subyacen a todo esto. ¿Y qué es lo psíquico para mí? Voy a poner un par de afirmaciones o negaciones para saber lo que es o lo que no es. No es posible lo psíquico sin un soporte orgánico, pero hay que diferenciar lo que es el soporte orgánico de lo que es lo psíquico, como diferenciamos claramente lo que es un libro, el papel y la tinta, de lo que pone el libro. Y no sabremos nada del contenido si simplemente decimos, bueno, pues tiene 100 gramos de celulosa y 20 gramos de tinta. Es decir, que lo psíquico necesita el soporte físico orgánico, pero no es lo orgánico, es otra cosa. Como el cuadro de las meninas no son 3 metros de tela y 1 kilo de pintura, es algo más. No es una entidad previa que se añada al cuerpo, es algo que se va a hacer. Se hace en el cuerpo, pero se va a hacer. Y prueba es que el niño va a ser diferente del joven y del adulto, siendo el mismo. Y es una afectación del cuerpo, es un modo de afectación del cuerpo.
Tengo aquí como referencia a esta afirmación de que es una afectación del cuerpo, lo que la clasificación que se utiliza más de los trastornos psíquicos, que se llama DSM, ¿no?, que ahora va por la edición quinta, que es de la Asociación Psiquiátrica Americana, y en la que en uno de sus apartados habla de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Es un capítulo dedicado a los trastornos de síntomas somáticos, que son los que en otras ediciones se llamaban trastornos por conversión, ¿no? Se llamaban trastornos convertían un conflicto psíquico en un malestar orgánico, real, ¿no? Y bueno, eso se empieza a estudiar a finales del siglo XIX, que lo estudia Charcot en la Salpêtrière, en París, y allí encuentra algo que no tenía explicación orgánica. Ve parálisis que no tenían ninguna lesión orgánica, ¿no?, pero eran parálisis reales, sin base orgánica, porque tenían una etiología psíquica, tenían que ver no con el funcionamiento del cuerpo, sino con conflictos emocionales. Lo psíquico tiene una característica especial que sobre todo se acentúa en las primeras épocas de la vida, que es la plasticidad. Lo psíquico tiene capacidad para aprender cosas, ¿no?, también para olvidarlas, ¿no? No es algo estático. Y hay varias teorías que hablan de la plasticidad de los psíquicos, sobre todo en las primeras épocas, ¿no? Y hago referencia aquí a la teoría del imprinting, que es una teoría de un médico, Konrad Lohr, al que le dieron el premio Nobel de Medicina en el año 1973, ¿no?, y que se lo dieron por un experimento con patos, ¿no? Él incubó unos huevos de pato y esperó al momento de la eclosión de los polluelos, ¿no? Salen del cascarón, lo primero que ven es a él, a Konrad Lohr, ¿no?, y le siguen como si fuese su madre, como si era la madre, ¿no? Y Konrad Lohr le decía, esa primera impresión tiene un efecto permanente, se imprime en el psiquismo, ¿no? Y para los patos esa va a ser su madre, porque le van a seguir, ¿no? Otra teoría que habla de la plasticidad en la primera época se llama la teoría del apego, que la expresa un psicoanalista inglés, John Bowlby, ¿no? Ahí pongo la fecha de nacimiento y muerte, del 1907-1990, ¿no? Bowlby dice que el apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de la vida, entre la madre o quien te cuida, y el recién nacido. Y eso también marca, ¿no?, según esta teoría, marca de manera indeleble. La tercera teoría que voy a hacer referencia es una teoría sociológica de un sociólogo norteamericano, Charles Cooley, que habló de, en inglés se llama Looking Glass Self, ¿no?, el yo del espejo. Y dice que nosotros nos construimos psíquicamente a partir de lo que pensamos de nosotros mismos, ¿no?, pero sobre todo a partir de lo que suponemos que los demás piensan de nosotros, ¿no?
con esos dos vectores, ¿no? Lo que uno piensa de sí mismo y lo que piensa uno de lo que piensan los demás de uno, ¿no? Con esas dos vertientes, dos vectores, digamos, tenemos una idea de nosotros mismos, nos hacemos una idea de nosotros mismos. Y voy a poner un ejemplo respecto de esto, de lo que pensamos que los demás piensan de nosotros, ¿no? Eso tiene un efecto estructurante de lo psíquico, ¿no? Lo que pensamos que los demás piensan de nosotros, ¿no? Y además ese pensamiento no lo consideramos como si fuese de los otros, sino de nosotros mismos, como si fuese propio nuestro, ¿no? Pero se lo atribuimos a los demás. Y voy a poner un ejemplo de un personaje siniestro, ¿no? Anders Breivik. Este fue un noruego, ¿no? Que se mató a 77 personas en un campamento de verano, y cuando el juez le pregunta por qué lo hizo, por qué los atacó, por qué los mató, y entonces él contestó: yo no les ataqué, me defendí. ¿Cómo funcionaba en él su mente para decir eso? Él atribuía a los demás una cosa propia, ese sentirse perseguido que no tenía que ver con los demás, ¿no? Que tenía que ver con él, pero ese pensamiento suyo se lo atribuía a los demás. Por eso él dice: no les ataqué, me defendí. Este apartado decía que lo titulaba La huella del otro, y tiene que ver con el personaje de la novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, que cuenta, después de llevar 18 años solo en aquella isla caribeña, y un día encuentra una huella de un humano como él, y dice él en la novela, sucedió un día, a eso de las 12, cuando me dirigía hacia mi bote, quedé indeciblemente asombrado ante la huella de un pie humano descalzo, que se veía con toda claridad en la arena. Permanecí inmóvil, como alcanzado por un rayo, o como si hubiera visto una aparición. Una sola huella en la arena significa para Robinson un vuelco en su existencia. Esta huella es la promesa, también la amenaza, de la proximidad de un ser como él. El descubrimiento le cambia radicalmente, le produce insomnio y angustia. Su estado de ánimo oscila entre la esperanza de encontrar un prójimo amistoso y el temor de ser atacado por un enemigo hostil. Robinson comprueba que la isla es visitada por habitantes de otra isla cercana, que son caníbales, que vienen a su isla a ejecutar sacrificios humanos. Un día observa a un grupo de ellos que llega con un preso para sacrificarlo, que consigue escaparse. Los caníbales le persiguen, Robinson mata a los perseguidores, libera al preso y lo lleva con él a su refugio. Le pone un nombre, le pone el nombre de Viernes, porque según los cálculos que él está haciendo es el día de la semana. Le pone el nombre de Viernes. Le convierte al cristianismo. Habría salido, él lo dice así, habría salido del campo de la ontología, de convertirle en algo comprensible.
y se habría quedado en el campo de la ética. Hay una utilización entre dos términos, ética y moral, que a veces parece que son lo mismo, y a mí siempre se me ha ocurrido una diferencia para marcar la distancia entre estos dos conceptos. La moral son las normas que nos regulan socialmente, y el campo de la ética es cuando uno esas normas las hace propias. Esta relación que establecemos con el otro, ¿no?, es una relación moral, ¿no? Esa relación moral es previa a una relación intelectual, ¿no? Voy a poner después un ejemplo que lo voy a adelantar ahora, que es el de un cráneo que aparece en la provincia de Burgos, ¿no? Un cráneo que tiene 530.000 años de antigüedad, de una niña que tiene un problema, una enfermedad, craniosynostosis o algo así, craniosynostosis, que siempre produce graves alteraciones motoras y normalmente algún tipo de deficiencia psíquica. Este cráneo es de una niña que vivió 12 años, ¿no? Que vivió 12 años, eso quiere decir que la cuidaron. Si no la hubiesen cuidado, no hubiese llegado a los 12 años, ¿no? Moriría a los 12 años porque ese tipo de enfermedades produce una mortalidad notable, ¿no? Y subrayo lo de la antigüedad, 530.000 años. Los antropólogos sitúan la aparición del Homo sapiens, del hombre inteligente, 300.000 años después, hacia 200.000 años, ¿no? Es decir, que primero fuimos humanos en el sentido de que tuvimos la capacidad de apiadarnos, en este caso, apiadarnos de una niña que tenía una grave enfermedad orgánica, ¿no? Después de esa humanización, ¿no?, fuimos inteligentes, ¿no? Y Levinas nos está planteando que Levinas, el filósofo de la imagen, nos está planteando que es básico tener una relación ética, una relación moral con el otro, ¿no? Una relación moral que nos hace responsable de los demás. Este es un autor de una lectura compleja, ¿no? Y además nos vamos a estructurar a partir de esa relación con el otro, de esa relación moral con el otro. El otro que siempre es un otro semejante, ¿no? Es la madre, el padre, el cuidador, no es una máquina, ¿no? No es una máquina. Y precisamente Freud, en este texto que se llama Proyecto de una psicología para los neurólogos, que lo escribe en 1895, y que se plantea una tarea casi imposible. Dice, voy a construir una psicología que se maneje por las leyes de la física, es decir, de la cantidad y del movimiento, ¿no? Y finalmente lo deja escrito, ¿no?, pero no lo publica porque entiende que no ha logrado
esa síntesis, ¿no?, de una psicología que funcione con las leyes de la física, repito, del movimiento y de la cantidad. Y nos describe en un pasaje Freud de ese libro que no publica en vida, pero que cuando fallece Freud, que fallece en 1939, se publica después de muerto, se publica en 1950, ¿no? Había dejado una serie de manuscritos inéditos, entre otros este, ¿no? Y habla de la situación del bebé cuando nace. Dice, lo leo literalmente, dice: el organismo humano es de entrada incapaz, de entrada se refiere en la época, en el momento del nacimiento, es incapaz de llevar a cabo la acción específica, la que satisface la necesidad para seguir viviendo, ¿no?, realizándolo por medio de la asistencia ajena. Y después añade: la indefensión originaria del ser humano se convierte en una fuente primordial de todas las motivaciones morales. Es decir, que primero él ve que está el niño indefenso. Freud en alemán emplea un término Hilflosigkeit, y después ese término se traduce al inglés con un término que me gusta más, es helplessness. Esa palabra inglesa tiene los dos ingredientes que me interesan para analizar esto, ¿no? Por un lado, la ayuda, help, y por otro, la terminación es que indica la necesidad. Es un ser necesitado de ayuda. Va a necesitar de alguien que realice por él la acción específica para seguir viviendo, ¿no? Alimentarse, cuidarse, ¿no?, darle afecto, ¿no? Y esto viene del otro. He intentado hacer este esquema que se nota mi impericia con el ordenador, ¿no?, para intentar mostrar esto, ¿no? Está el bebé y está el semejante que es un semejante, no es una máquina, no pasa como en tiempos modernos de Charles Chaplin, que hay una máquina que le da de comer a los operarios. No, aquí el que le presta la ayuda es un semejante, que puede ser el padre, la madre, el cuidador, la cuidadora, ¿no? Y este es el que le proporciona el objeto de satisfacción. Sí, el objeto de satisfacción, que es la alimentación, el aseo, el cuidado, ¿no? Y la relación que establece el niño para satisfacer sus necesidades ya no es con el objeto de satisfacción, sino que es con quien le proporciona el objeto de satisfacción. Esto va a ser fundamental para estructurarnos en la vida. Ya no vamos a ser unos seres necesitados ni unos seres demandantes. Vamos a demandar eso, ¿no? Y vamos a demandar el cuidado, el cariño. A veces la demanda puede ser paradójica, ¿no? Puede ser demandarlo, pero de manera, he dicho paradójica, porque puede ser que tenga una apariencia de todo lo contrario, ¿no? En vez de demanda, de rechazo, ¿no? Y eso me hace pensar el siguiente punto que decía, aquí está el cráneo de Atapuerca, que este verano he tenido la suerte de verlo directamente en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, ¿no?, que es una maravilla. Además los guías
son antropólogos y la explicación que dan son clases magistrales, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo estructuramos los psíquicos partiendo de este esquema que decía yo, de depender de otro, quien nos va a proporcionar el objeto de satisfacción, es decir, la alimentación, el cuidado, el aseo, ¿no? Hay dos formas de estructurar, ¿no? Aceptando eso y entonces construirnos psíquicamente a partir de la aceptación de la dependencia del otro. Y construirse psíquicamente a partir del rechazo de la dependencia del otro. Y me voy a detener en esto porque me parece interesante. A veces en psicología, a veces se aprende más psicología general estudiando psicopatología, ¿no?, que yendo directamente al estudio de la psicología general, ¿no? Y voy a estudiar, voy a hablar del autismo. Voy a hacer algunas consideraciones sobre el autismo y después voy a exponer tres casos de autistas, ¿no? Tres autistas, ¿no? Tres casos reales de autistas, ¿no? Autistas que han contado su experiencia vital, ¿no? Bueno, los criterios para diagnosticar el autismo, voy a recoger los que la clasificación. Hay dos clasificaciones de los trastornos mentales, ¿no? Una de la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-10, y otra que ya he hecho mención anteriormente, que es el DSM, en este caso el DSM-5, que es de la Asociación Psiquiátrica Americana. Bueno, pues voy a coger esta, ¿no? Y la última edición, que es la de 2023, ¿no? El DSM-5-TR, o texto revisado. Este trastorno, en las ediciones anteriores, se llamaba trastorno generalizado del desarrollo. Ahora se ha perfilado, se ha pulido un poco más esta denominación y lo denomina trastorno del desarrollo neuronal, y lo denominan trastorno del espectro autista, TEA. Prescinde de una serie de clasificaciones que existían, ¿no?, como el síndrome de Asperger o el síndrome de Rett, ¿no? Y los criterios para saber que tenemos delante un autista son los siguientes, ¿no? Presenta deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, deficientes en la reciprocidad socio-emocional, en las conductas comunicativas no verbales, ¿no?, anormalidad en el contacto visual, deficiencias en la comprensión y uso de los gestos, falta de expresión facial. También presenta déficits en las relaciones, dificultad para ajustar el comportamiento a los diversos contextos sociales, dificultad para el juego compartido, dificultad para hacer amigos, ausencia de interés por otras personas, y también el tercer criterio son patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Por ejemplo, las estereotipias motoras, ¿no?, mover la cabeza, hacer determinados gestos o determinado tipo de comportamientos que los repiten sin tener una intencionalidad, ¿no? La ecolalia también, la necesidad de tener los objetos en un determinado orden y producirle una angustia tremenda la mínima alteración del orden, ¿no? Ya veremos en uno de los casos ese aspecto que produce una angustia casi sin límites, el hecho de que si tiene
la funda de las gafas así, la madre o el padre la pongo aquí. Bueno, pues vamos a ver antes unas consideraciones respecto de las estadísticas, respecto del número, la incidencia de autistas. Es una estadística muy reciente del año pasado, del 22, ¿no? y recoge la incidencia por 10.000 habitantes, que tiene una presencia casi semejante, a excepción de un país, ¿no? Porque vienen ahí datos de Qatar, de Arabia Saudita, Afganistán, Canadá, Japón, Colombia, China, Estados Unidos, Irlanda, Taiwán, Rusia, Ucrania, Israel, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, España, Alemania y Francia, ¿no? Y hay un dato que casi duplica, ¿no? En algunos casos duplica la incidencia, que es Qatar, yo no sé cuál será la relación, ¿no? En España la incidencia es del 73 por 10.000, ¿no? Que eso, a la hora de completar los números, nos hablan también de estadísticas recientes de 450.000 casos, ¿no? Es decir, que es algo que está presente en nuestra sociedad, ¿no? Y vamos a ver los tres casos. El primero es Birger Selling, que escribió estos dos libros. Uno se titulaba Quiero dejar de ser un dentro de mí, y el segundo, Yo, desertor de una raza de autistas. Birger, que es alemán, nace en el 73 y escribe el libro este en 1992, con 19 años. Inicialmente su desarrollo fue un desarrollo normal. Empieza a andar al año más o menos, empieza a hablar poco después, y a los 2 años le lleva a sus padres a la guardería, y al rato de estar en la guardería le llaman porque el niño está gritando como si estuviesen matando, ¿no? Lo intentan un par de veces más y desisten de volverlo a llamar, ¿no? Y el niño, a partir de entonces, deja de hablar, y tiene unos comportamientos de autista, de las conductas estereotípicas, la ecolalia, bueno, todos la falta de contacto social, y en 1900, cuando tiene 19 años, no 1919, sino cuando tiene 19 años, empiezan a tratar, porque había tenido distintas vicisitudes en los tratamientos. Primero, vicisitudes en el diagnóstico. A veces los diagnósticos de autismo pues suelen llevar un camino tortuoso. Les empiezan a tratar por otras cosas, problemas de lenguaje, fundamentalmente problemas de lenguaje, y no tiene problemas de lenguaje, tiene problemas de relación, ¿no? Y este método terapéutico se llama de comunicación asistida. Se hace a través de un ordenador y le guía a alguien con la mano por las letras del abecedario, y le va poniendo, ¿no? Y a los pocos días de empezar este tratamiento, después de no haber dicho nada más que una sola frase en su vida, una sola frase, cuando tiene 12 o 13 años, él tenía la costumbre de almacenar bolas canicas, tiene cientos, miles de canicas, ¿no? Y el juego suyo es dejarlas, las va soltando como se suelta un puñado de arena que tengamos entre los dedos, ¿no? Las va soltando, ¿no? Y un día su padre, sin que se dé cuenta, le coge una bola. Y es cuando dice la única frase que ha dicho en su vida: devuélveme la bola.
en esos miles de canicas descubre que le falta una, ¿no? Le falta una. Y se lo dice al padre, ¿no? Entonces, él se encierra en su mundo no se abre porque la forma de abrirnos es por el lenguaje o por la expresión, ¿no? Y él se encierra, juega pasando hojas rápidamente de los libros que hay en su casa, lo pasa rápido, ¿no? Y de pronto, a partir de esa técnica de comunicación asistida, dice una frase, se la dice a su madre: te quiero. Y la madre, bueno, después de casi 20 años de sufrimiento, de considerar a su hijo como detrás de un muro infranqueable, de pronto encuentra que ese tiene su mundo, ¿no? Y escribe este libro con esa técnica, ¿no? Ese libro que sorprendentemente está aquí en la biblioteca, los dos libros, ¿no? No sé quién diría de comprar estos libros, ¿no? Pero es sorprendente, ¿no? Porque no son libros que vayan a tener muchos lectores. Yo creo que he debido ser el único que lo ha pedido prestado ya un par de veces, ¿no? para leerlo y estudiar, ¿no? Voy a leer algunas de las cosas para ver cuál es el mundo ese del autista. Ese mundo que decía antes, que se estructura a partir del rechazo de la dependencia del otro. Los autistas tienen una gran dificultad de pedir cosas. Vamos a imaginarnos una escena. Está un niño autista en su casa jugando con una pelota y su madre está leyendo un libro al lado de una estantería, y el balón ese se le queda colgado en la estantería. El niño no va a pedir a la madre ayuda, ¿no? Es una imposibilidad para el autista pedir, no que no tenga necesidades, sino pedir. Y en esta escena puramente imaginada por mí, pero que seguramente se ha dado en la realidad, el niño va a utilizar a la madre como una escalera y se va a subir encima de ella y va a coger la pelota, ¿no? Vamos a ver algunas cosas que dice. Bueno, sí, porque aquí cuento la vida de él, que ya casi la he contado, ¿no? Diciendo de los déficits que tiene, el encerramiento a partir de los 2 años, ¿no? Que sí que era un niño normal, sociable, juguetón, que hablaba, ¿no? Eso se podría diagnosticar como el síndrome de Rett, ¿no? El síndrome de Rett es un autismo que aparece no tan pronto como los otros tipos de autismo, que aparece después de una evolución normal, y después de esa evolución normal viene un receso total, ¿no? En este caso ese receso fue el meterse dentro de sí. Por ejemplo, él habla de la soledad. A ver. Página 64-65. Dice: la soledad que oscurece todo. No. Sí, es que eso es el comentario que hace el editor. Pero el texto de él dice lo siguiente. Él a la soledad le llama prisión en régimen de incomunicación, y eso ya es palabras de él, y estar enterrado vivo. Dice: me ahogo en soledad. Un antiguo y simple punto de vista, un salir de la persona, una caja de la que resucito, eso sería un sueño, como todos
sueñan, pero yo no veo una salida de la caja de mi persona, ni tampoco basta este importante escribir: la salida destruye mi vieja seguridad, tengo miedo de ella, ¿no? Porque él a partir de los 2 años se mete dentro de sí, no sale. No quiere decir que no tenga un mundo, ¿no? Lo que va contando aquí es un atisbo que tenemos de ese mundo, que lo tiene, ¿no? Porque empieza a hablar en este libro de los libros que ha leído, pero que los pasaba así. Tenía una inteligencia fotográfica, una memoria fotográfica, y casi va filmando cada una de las páginas del libro, y después habla de cosas de los libros que tienen sus padres. Lo va contando aquí. Y a ver, esto de aquí, este párrafo que habla de el deseo de dejar de estar dentro de él, ¿no? Es que entre que hay poca luz y la letra es pequeña, estos editores no tienen en consideración a la gente. La letra es minúscula. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo voy a leer. Dice, quiero colaborar en que se reconozcan los estadios internos de la evolución del autismo para sacar a cada vez más personas de su existencia de incastrados. En mi calidad de autista estoy al servicio de otros autistas como su portavoz ordinario, ¿no? Y dice lo siguiente, vamos a ver aquí, dice: ¿cuántas veces he querido regresar a la mudez y a la quietud de nuestro mundo autista, libre de falacias y pleno de dignidad, ¿no? Porque él dice: estoy siendo traicionando al resto de los autistas, estoy saliendo y contando cosas del mundo de cada cual, que es un mundo propio de cada uno, que no son mundos compartidos, ¿no? Y dice: estoy siendo infiel al respeto que tengo que tener al resto de los autistas, ¿no? Este autista, que es un autista, hay vídeos de él en internet, y el libro que estoy haciendo mención es este, ¿no? El siguiente autor, el siguiente autista del que voy a hacer mención es este, que se llama Josef Chovanec. Es un checo, pero que se ha educado en Francia. A ver. Uy. A ver. En la portada del libro. El libro es Yo pienso diferente. Que publica este libro en el 2015, lo publica en francés y se traduce pronto al español. Aprende a hablar a los 6 años. A los 6 años aprende a hablar. Anteriormente ya sabía leer y escribir. Desde los 2 años sabe leer y escribir, pero no habla hasta los 6. También tuvo muchas dificultades al caminar. No sabe jugar con los demás niños, tiene dificultad en captar el uso metafórico de las palabras. Tienen dificultad los autistas de entender el significado metafórico de las palabras. Por ejemplo, a ver, no entiende el uso metafórico de comer, que no es comérselo, es mostrar un cariño.
Bueno, cuando empieza a estudiar ciencias políticas, porque estudia ciencias políticas, habla 12 idiomas que son de lo más variopinto, porque él no aprende los idiomas para comunicarse, aprende los idiomas para leer textos, ¿no? Y sabe chino, ruso, árabe, lenguas antiguas sabe un montón de ellas, 12. Cuando estudia ciencias políticas, dice, me daba cuenta de que los demás y yo no pertenecíamos al mismo mundo, ¿no? Eso de no pertenecer al mismo mundo tiene que ver con eso que estaba diciendo yo, de que se estructuran de distinta manera. El tercer ejemplo que voy a poner, que es de una norteamericana, Temple Grandin. Esta mujer dice, es como si fuese un ordenador y tuviese un programa diferente del que tiene toda la gente. Esa sensación de ser seres diferentes, que tienen dificultad para estar en sociedad, no son antisociales, ¿no? A lo largo de su vida, como le pasa a muchísimos autistas, a Chovanec le diagnostican de las cosas más variopintas, desde problemas de lenguaje, desde esquizofrenia, hasta que a los 12 o 13 años le diagnostican autismo, concretamente un tipo de autismo que es el Asperger. Él, como todos los autistas, se siente diferente, tiene dificultad de relacionarse, también tiene las estereotipias, y él, como indica su nombre, yo pienso diferente a los demás. Y la diferencia está en que no se estructura psíquicamente a partir de la aceptación de la dependencia del otro, y de todo lo que nos une al otro, el lenguaje, los usos sociales, los usos morales, ¿no? No es un antimoral, no es un antisocial, ¿no? Pero no entiende eso. Y el tercer caso es de una norteamericana, es norteamericana, sí, Temple Grandin. Es una psicóloga, es catedrático de psicología animal en la Universidad de Colorado. Esta publica un libro donde cuenta su experiencia con el autismo, ¿no? Y que intenta sacar la ventaja de ser autista, ¿no? Porque dice, nosotros los autistas tenemos una capacidad de atención y concentración muy por encima del resto de la gente, muy por encima, ¿no? De hecho, es muy difícil a un autista sacar de su mundo, de su rutina, ¿no? No se distrae, ¿no? Y él lo dice, nosotros tenemos una alta capacidad, y yo la he utilizado para estudiar el comportamiento animal, ¿no? Es una catedrática de psicología animal, como decía antes, en la Universidad de Colorado. A esta persona le dedica un capítulo un neurólogo, Oliver Sacks, ¿no? de un libro que se titula Un antropólogo en Marte, ¿no? Y este neurólogo era un divulgador de casos neurológicos, de casos psiquiátricos y psicológicos, y entrevista a esta mujer, ¿no? Y le pregunta en la larga entrevista que le hace, porque es una entrevista de varios días, le pregunta, ¿tú cómo te sientes, ¿no?
Dice, yo me siento como un antropólogo en Marte, ¿no? Como si estuviesen en un mundo que no es el suyo, ¿no? Y además ella hace la asimilación de sí mismo con un ordenador que tiene una programación diferente. Tiene un programa por el que funciona diferente al resto de la gente, ¿no? Esto a propósito de eso que decía de cómo nos podemos estructurar psíquicamente a partir de la aceptación de la dependencia del otro, ¿no? O a partir del rechazo de esa dependencia, ¿no? Y decía yo, los autistas se estructuran psíquicamente rechazando la dependencia del otro. Por eso tienen tantas dificultades para demandar, para pedir cosas, ¿no? Y decía, voy a intentar en la conclusión responder a la pregunta inicial de qué pasta psíquica estamos hechos. La pasta que estamos hechos es la vulnerabilidad. Somos vulnerables. Esa es la pasta, porque una materia prima tiene que tener la cualidad de ser algo que se da al principio, en este caso al principio de nuestra vida, y que ser común a todos. Los hay más listos, más tontos, más rubios, más morenos, más altos, más bajos. Hay diferencias, pero en esto todos estamos hechos de lo mismo. Estamos hechos de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad aparece en los momentos de crisis. Cuando la persona que tiene algún tipo de malestar va al psicólogo, pongamos, ¿no? Se muestra como una persona absolutamente vulnerable, ¿no? Repitiendo esa vulnerabilidad inicial. Eso por un lado, estamos hechos de eso. ¿Y cómo nos estructuramos? Nos estructuramos a partir de que alguien nos presta la ayuda inicial para poder seguir viviendo, ¿no? Y después el que nos presta la ayuda para salir del embrollo, ¿no? Es decir, que por un lado estamos hechos de debilidad y por otros estamos estructurados en relación a otra persona. Somos radicalmente sociales y esto no es de ayer. Esto, según veía yo en ese cráneo de esa niña que le pusieron de nombre Benjamina, se lo pusieron los antropólogos, nos indica que nos estructuramos a partir de que dependemos de algo. Somos radicalmente sociales desde que nacemos, ¿no? Bueno, no sé si he podido contestar la pregunta que me planteaba al principio. Muy bien. ¿Hay un ratillo para preguntar? Sí, sí, podemos hacer un ratito de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Darío. Eso indica dos cosas: o que se ha entendido perfectamente bien, o que no está entendiendo. Perfectamente. Sí, bueno, le quería preguntar si los autistas pueden, bueno, ya se ve en estos libros que sí que puede superarlo, pero está estudiado estadísticamente cuántos superan ese autismo o es más la proporción del que no supera esa situación. Bueno, yo no soy un especialista en autismo, aunque siempre en mis clases en la universidad dedicaba una clase a hablar del autismo, ¿no? Porque venía en el programa, ¿no? Pero el autista no deja de ser autista a lo largo de su vida,
pero un autista puede, por ejemplo, en el caso del primero de los que he visto, de Birgit Senin, ¿no? El primer caso, pues ha logrado tener una mínima autonomía, se viste solo, ¿no? Come solo, ¿no? Antes lo he dicho, hay testimonios gráficos en internet de vídeos de él, ¿no? Pero no habla, ¿no? Hay muchos autistas que no hablan, ¿no? Eso no quiere decir, según vemos por este caso, que no tengan un mundo interior, ¿no? Un mundo interior, como este caso, rico en vivencias, rico también en sufrimientos, ¿no? Lo que pasa es que, según cuenta parece como si el autismo fuese la manera de estar menos incómoda en el mundo que él se ha construido, ¿no? Está más a gusto encerrado en sí que saliendo fuera. Y de hecho no ha vuelto a hablar en su vida. Solamente dijo esa frase: devuelve la bola. Pero insisto en lo del tema de la curabilidad o no curabilidad del autismo. El autismo no se cura, pero sí que se puede ayudar. Y de hecho los autistas de aquí en Guadalajara hay una asociación de padres de niños autistas, ahí reciben pues un tipo de enseñanza muy específica para cada uno de ellos, ¿no? Y hay una diferencia notable entre un autista que ha recibido atención de uno que no, pero no se cura, siguen siendo autistas todavía. ¿El Asperger sería un grado de autismo o lo considera distinto? El Asperger, que ahora en la nueva clasificación ya no está incluido, pero el Asperger pues es un autismo leve, pero autismo. Es decir, el Asperger ese, hay un reportaje en Documentos TV de la 2 dedicado a los Asperger, y ahí se ve, porque nada más que saben Asperger, y se ven gente que tienen una mayor sociabilidad que los autistas clásicos, se manejan bien en el lenguaje, tienen más dificultades que otros en la relación social, muchas dificultades, ¿no? Pero el Asperger se ha utilizado como un tipo de autismo más leve, ¿no? Asperger, que viene del nombre del que lo definió inicialmente, Asperger, que era un neuropediatra alemán, y bueno, desde que lo describió ha habido bastantes aportaciones, sobre todo para como aportación a la atención, el tratamiento de los niños autistas. Sí. Como somos tan vulnerables, yo quería preguntar si la sociedad con que nos juntamos depende mucho de cómo nos hace. ¿Cómo? A ver, al ser vulnerables, si yo me junto con un grupo de personas pues poco recomendables, me hacen de esa manera, o si me junto con otro grupo de personas, sí, me hacen de otra. Bueno, la vulnerabilidad inicial, la prueba de que la vulnerabilidad inicial hemos encontrado a alguien que nos ha ayudado es que estamos aquí, ¿no? Esa vulnerabilidad no nos ha llevado a la muerte, sino que alguien nos ha cuidado, nos ha alimentado, nos ha aseado, ¿no? La vulnerabilidad después aparece. Veamos por ejemplo el caso del bullying, ¿no? El bullying aparece porque alguien muestra debilidad,
y los demás se ceban, ¿no? Porque nosotros como humanos somos capaces de lo mejor, ¿no? Y prueba de eso es que estamos aquí, alguien nos ha ayudado de pequeños, ¿no? Pero también es verdad que tenemos la posibilidad de lo peor, ¿no? En el bullying alguien presenta una debilidad, porque es más tímido, porque es demasiado alto, demasiado bajo, demasiado gordo, demasiado delgado, o por lo que sea, ¿no? Y los demás, ¿no?, se ceban en su debilidad, ¿no? Porque también podemos hacer lo contrario que hicieron con nosotros de pequeños, ¿no? Y cebarnos en la debilidad de los demás. La debilidad es algo que atrae como la miel a las moscas, ¿no? Y por eso se da el fenómeno del bullying. El bullying es lo que antes decíamos, el abuso en la escuela, ¿no? Y se abusa del débil, ¿no? Del débil. Y eso no quiere decir que vaya a ser uno débil para toda la vida, ¿no? Hay ahora infinidad de testimonios de gente que padecieron el bullying, el acoso escolar de pequeños, y ahora son personas normales o personas que han triunfado en la vida, ¿no? Porque la vida no se termina ahí, pero es necesario, es muy conveniente el poder detectarlo, el poder enfrentarse a ello, ¿no? Enfrentarse a ayudar, ¿no? Primero detectar, ¿no?, el tema del acoso escolar. El acoso escolar que siempre se da con el que muestra algún signo de debilidad, ¿no?, y no sabe defenderse. Pero eso, a diferencia del autismo, no es para siempre. Por eso es por lo que hay que ayudarles, y que no, bueno, que no se suiciden, por ejemplo, que hay un índice demasiado alto, ¿no?, de suicidios dentro del acoso escolar, ¿no? Ayudarles, porque de ahí se sale. Del autismo no. Del autismo se puede ayudar para que aprendan a manejarse en sociedad siendo autistas, ¿no? Pero del acoso, ¿no?, se va a salir, no es eterno, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias.